Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. ¡Hola, Cuyay! ¡Olis! Nosotras somos Roxana, de la Facultad de Psicología. Valentina, también de la Facultad de Psicología. Y esto es... Somos Cuyay, somos ternura. Una radio. Una radio de la Universidad de Cuenca. No andamos sincronizándonos. Sí, ahora, amigas, sí. Ya nos dimos cuenta. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más. Nuestro tercer capítulo de esta nueva temporada, con un nuevo tema. Que es... Hacia una corresponsabilidad real. Exacto. Hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre, como todos los capítulos. Tenemos una invitada que nos encanta. Todavía no, bebé, te me vas aguardando. Bueno, tenemos obviamente la frase del día, que es... En este capítulo me toca a mí. Y vamos a hablar de John Tronto. La frase es: el cuidado no es una obligación privada o femenina, es una responsabilidad política y social que debe ser distribuida equitativamente para que una democracia sea real. ¿Qué opinamos? Ahora sí ya estamos sincronizadas. Ya. ¿Sabes que últimamente en toda esta semana he estado escuchando bastante sobre política? He estado yendo a full lugares donde se habla full de política y siento que me he estado metiendo mucho en la política. Es algo bueno. He estado aprendiendo. Y nos estamos informando. Informando cada día más para estar con ustedes. Siempre se habla del cuidado, como siempre, nuestro proyecto Cuyay, como si fuera un acto de amor, ¿sí o no? Como cuidar, si yo te cuido a ti es porque yo te quiero, es porque te amo. O porque somos familia. Porque somos familia. Porque somos o amigos. Mi pareja, o cosas así. Siempre se ve de esa manera el cuidado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el cuidado se vuelve una carga? Cuando no es un cansancio cualquiera, sino que se vuelve algo, una sobrecarga que ya no es normal para nadie. Y obviamente esto se va a derivar en muchos aspectos, tanto sociales, tanto político, hasta económico. O psicológico. O psicológico. Una carga psicológica, cuidar de todos puede costar. Desde lo emocional, desde lo económico, como dijiste, y también puede derivar en violencia. Que vamos a hablar literalmente sobre dónde está la línea entre este agotamiento y la violencia que va a derribar todo esto. Por eso es que tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es estudiante. Ella ya sabe que ya cuando salió. Ella es estudiante de 7º ciclo de Derecho en la Universidad de la Cuenca. Universidad de Cuenca. También es música. Wow. Acordeonista. Wow, sí. bebé. Cantante lírica formada en el Conservatorio Nacional José María Rodríguez. Y algo súper importante también, ella es activista feminista desde los 13 años. Es miembro fundadora de la Hueca Política y representante principal del Honorable Consejo Universitario. Ha hecho diplomados internacionales en economía popular, social y solidaria. También es criminológica. Criminóloga. Sí. O sea, que es alguien que está bastante metida en lo que es cuidado desde el derecho y lo social. Desde y la el calle, arte también. Desde la calle del arte, de la calle y del arte. Demos la bienvenida aquí. ¿Quiere salir? ¡Camila Ponce!
Hola, bebé. Llegó mi momento de salir. Sí, tú ya estabas de que yo. ¿Cómo lo sentí? Bebé, cuéntanos de ti. De mí. A ver, bueno, yo creo que en realidad primero felicitarles. Me encanta cuando dices, a veces el cuidado se invisibiliza porque precisamente se lo tacha de amor y eso justifica todísimo. Entonces, una frase potente que lo usaremos más tarde. Y bueno, soy Camila Ponce. Perdóname, bebé, no estaba actualizada. Estoy en 8º ciclo ya. Bebé, no pasa nada, no pasa nada. Estoy en 8º ciclo y nada, es un gustazo estar aquí, poder contribuir de alguna forma. Yo creo que precisamente hablarlo, conversarlo, criticarlo entre girlies es lo más necesario para ahora sí empezar a la acción y a la transformación. Entonces, muchísimas gracias. Yo agradecida totalmente. Gracias a ti, porque en nos das verdad. el tiempo para estar contigo y para escucharte, y la verdad porque nos vas a ayudar a aprender cosas nuevas, que es lo bueno del proyecto Cuyay y de la radio, que aprendemos, ¿sí o no que aprendemos? He aprendido mucho contigo porque también te he visto, entonces aprendo mucho de ti, bebé. Por eso es que también dije, hay que invitarla. Tiene que estar aquí. La Camila Ponce debe de estar aquí. Yo soy su fan. Voy a llorar, ya eso está muy sentimental. Bebé. Bueno, Cami. Bueno. Espera, antes que nada, o sea, queremos que nos cuentes un poco cómo empieza este momento tuyo de empezar a ser activista. Ah, ya, bueno, en realidad, wow, me encanta esta historia, es que es muy larga. A ver, Cuéntanos, primero, bebé. mi ñaña ya era feminista cuando yo era niña, entonces ya me acuerdo que ahí empezó la primera semillita crítica, porque era ella enfrentándose a mi papá súper conservador, diciendo, mijita, ¿por qué sales con esas feminazis? Y mi ñaña así de, no, le acaban de asesinar a una mujer y se defendía. Entonces yo escuchaba eso, yo tenía unos 7, 8 años y decía, o sea, en realidad yo no veo nada de malo del por qué mi ñaña esté protestando. Luego de eso, bueno, creo que siempre hubo como mucha misoginia interiorizada y sobre todo normalizada. Entonces mi colegio, bueno, en realidad a veces se volvía un caos. Te entiendo. Y claro, yo veía la hipersexualización de las adolescentes en eso de los 13, 14 años, la cosificación, aparte como también la industria del porno ya les tenía así comidísimas la cabeza a algunos compañeros. Entonces, ya para 10º de básica, igual yo seguía teniendo así unos 13, mi profe nos hace hacer un trabajo en el que dibujemos la silueta de una mujer y entonces vayamos colocando las violencias que hemos visto o hemos percibido y entonces, ¿qué es violencia? Entonces, en ese momento me di cuenta que muchas cosas que estaban normalizadas en mi entorno, por ejemplo, el mismo hecho de difundir esto del tema de los packs y decir, es que son cromos, tomarles unas fotos a las compañeritas, cosificarlas, tratarlas como un objeto. En realidad nunca estuvo bien. Entonces, desde ese momento hay un punto de quiebre. Porque a partir de eso como que empiezo más a autoeducarme en el feminismo, que es algo que me encanta, y cuando llega la pandemia pues le meto el doble y luego ya a partir del 2021 empiezo a salir a protestas y involucrarme un poco más y a lanzarme en la política ya en mi último año del cole y ahorita como ven ya en la U. Sí, algo que me parece curioso de lo que tú nos estás contando es que realmente a partir de la pandemia es como que las personas se comienzan a informar mucho más, y yo siento que la pandemia fue un pico en que las mujeres nos comenzamos a informar más sobre el feminismo. Muchas se consideran feministas, y lo cual está bien. Muchas comenzaron a odiarlo y creo que a partir de ahí comenzó a haber este quiebre entre si es bueno o es malo. Pero yo no me voy a meter en opiniones feas. Controversiales. Bebé, para empezar, yo no sé, estoy un poco ida porque hoy día fue un día súper caótico. Pasado, sí, también. la verdad fue un día súper caótico, y también de haberte escuchado fue muy bonito, Cami, en serio, fue muy lindo. Igualmente. Sí. ¿Cómo fue que conectaste el cuidado con la violencia desde tu activismo y tu formación en derecho?
Ok, bueno, creo que muchas veces el cuidado, precisamente el hecho de que esté nombrado tan silenciosamente, ya es una violencia, ya existe y la vivimos todos los días, la violencia simbólica, fomentando todo el tiempo estereotipos de, es que las mujeres tienen que ir en la cocina, que las mujeres para la limpieza, incluso ya cuando pensábamos en profesiones, entonces, no, las mujeres en cuestiones de servicio, pero los hombres en finanzas, y luego lo vemos en la política y decimos, la viña con los niños y Novoa con finanzas. Entonces, en realidad, ya de por sí empezamos desde ahí. Desde que a las mujeres se nos carga todo lo que tiene que ver con niñez, todo lo que tiene que ver con la casa, todo lo que tiene que ver con el hogar, y no se trata de eso, porque en primer lugar limitan las posibilidades que una mujer tiene de poder abrirse al mundo, esta esfera pública tan amplia que nos tiene tantas oportunidades a las mujeres, y segundo, normaliza el hecho de que el cuidado esté a cargo de las mujeres. Entonces vemos un obstáculo enorme en la corresponsabilidad porque ya lo estás normalizando. Entonces esa es como mi primera crítica. Y dentro de las violencias precisamente también está muy presente la violencia económica y patrimonial, y justo precisamente hace algún tiempo en este diplomado de las economías populares, sociales y solidarias, veíamos que las mujeres literalmente trabajaban el doble de lo que trabajaban en sus trabajos ordinarios, digamos, remunerados, trabajaban el doble en sus casas. Entonces, ahí yo lo vinculo mucho con el agotamiento que tú me dices, y también era interesante porque una profesora mexicana también nos decía que había mucha violencia patrimonial porque precisamente muchas de las mujeres en sectores rurales no tenían esta oportunidad de generar una profesión, un oficio y un sustento económico para ellas por sí solas. Porque tenían que estar a cargo de otras personas. Exacto. Y lo peor de la violencia patrimonial y de que me estén romantizando todo eso de las tradwives y demás, es el hecho que detrás de la violencia patrimonial que te encierra, que no puedes salir de ese lugar porque no tienes posibilidades económicas, también la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces yo me aprovecho de que la mujer está en una vulnerabilidad en la que no puede valerse económicamente por sí misma, pues entonces para generar este tipo de violencias. Entonces es terrible. Realmente creo que es como una bola de nieve chiquitita que en realidad engloba un montón de cosas. Un iceberg. Exacto. Que se ve lo típico. Digamos que ahorita en la radio estamos hablando un poco sobre la feminización del cuidado, pero estamos dividiendo todos los temas. Feminización del cuidado hay mucho, y se dijo desde el primer capítulo de que hay mucho sobre la feminización del cuidado. No es solamente si las mujeres estamos a cargo de cuidado, es verdad, pero se va más al fondo, ¿sí o no? Sí, claro. Se va mucho más al fondo. Digamos, ¿qué pasa con la distribución del cuidado cuando alguien se enferma o cuando la mujer se embaraza, tiene a su bebé, obviamente no está en la disponibilidad de estar cuidando la casa, o cuando un adulto mayor pierde la autonomía, autonomía propia, o cuando hay un enfermo en casa? ¿Se redistribuye esa carga de cuidado o solamente se profundiza más la desigualdad en el cuidado? Ya, precisamente yo sí creo que se profundiza más aún la desigualdad en el cuidado, porque lamentablemente, aunque sea invisible, es algo fundamental en nuestro sistema, porque como hablamos, o sea, el cuidado ha sido invisibilizado diciendo que absolutamente todo lo hacemos las mujeres por amor, pero entonces, ¿quién nos cuida a nosotras? Y hay un ejemplo súper fuerte de que en los centros de rehabilitación social, en los masculinos, tú puedes observar que todas las semanas hay muchas visitas. Sus esposas, sus madres, sus hijas. La mayoría de mujeres llegan a visitarles, pero en el caso de los centros de rehabilitación social femeninos, lo que pasa es todo lo contrario. Llegan a verles los días especiales, sí que ¿qué te digo? Día de la madre, día de la mujer, si es que llegan, y en su mayoría llegan otras mujeres. Entonces, a la final, históricamente nos hemos cuidado nosotras mismas, y creo que precisamente este cuidado colectivo que hemos tenido como mujeres nos ha ayudado un montón, y a veces creo que el sistema es falso en decir que el enemigo de una mujer es otra mujer. De hecho, al sistema le conviene eso, claro, que nos digamos somos enemigas, así, porque en realidad sí tiene tiene un grupo
fragmentado y menos crítico. Y cuando lo fragmentas, es mucho más fácil que ocurran cosas Totalmente. y que no haya ese apoyo. Porque, como hemos visto en nuestras clases de psicología, se habla bastante sobre que la red de apoyo es realmente Es muy importante. importante. Tener una red de apoyo, para todos ustedes, tener una red de apoyo puede ser tanto tu comunidad, tus amigos, tus familiares, tu pareja de vez en cuando, que nos ayuda a sostener toda esa carga emocional que nosotros llevamos, o si nos sentimos mal, o si tenemos un pensamiento negativo, podemos asistir a nuestra red de apoyo, ¿sí o no? Digamos, con estas mujeres que están sufriendo violencia, ¿qué tan importante es tener su red de apoyo? Fundamental, como tú lo has dicho, fundamental, porque he conocido a muchas sobrevivientes de violencia, también puedo decir que lo he sido en cierta violencia y creo que sin una red de cuidado no sales. Sin una red de cuidado es súper complicado y a veces también uno cuando cuida y ve que su amiga está en una relación violenta, a veces es también toparle con ese tino de decir, amiga, te amo, por favor, no te alejes, solamente sígueme contando, yo aquí soy un espacio seguro y no te juzgo, no te digo, pucha, si vuelves a hablar con ese man, yo ya no te hablo en mi vida, porque lo que menos quiero es que te alejes, lo que más quiero es que cuando tú estés en alguna emergencia, tú me avises, porque muchas veces cuando hablamos de círculos de violencia no nos damos cuenta que es literalmente el doble de difícil para la mujer que está ahí salirse. Entonces, claro, muchas veces estar desde una posición cómoda y juzgar a veces es complejo y a veces también entendemos que no hay una mala intención en decir, amiga, Date ya, cuenta. ajá, date Date cuenta. Sí, pero claro, a veces es también ese choque entre no quiero cerrar la puerta porque quiero estar ahí para cuando mi amiga me necesite. Pero, por ejemplo, en los casos de que, si bien sabemos, la mujer siempre tiene estos problemas de que, bueno, sabes que tienes que hacer esto, sabes que lo ponen como una obligación como tal, pero en cambio, en el caso de que ellas ya están hartas de eso, como que llega un punto en el que se cansan y dicen, no, ya, no quiero más, ya no aguanto, ya, hasta ahí, muchachos, hasta ahí. Y quieran o no, esa red de apoyo de la que estábamos hablando, a veces no siempre está ahí para nosotros. Y llega un punto en el que nos empiezan a criticar, nos empiezan a sabotear, o no nos quieren ayudar, o lo que sea, o nos abandonan de alguna forma. ¿Qué tipo de consecuencias tienen esta falta de apoyo de una red familiar? Ya, algo que me gustaría resaltar es que tal vez el tema del cuidado desde una parte cercana es muy importante, pero tampoco dejo de ponerle corresponsabilidad al Estado y al mercado, porque dentro del diamante del cuidado, justamente lo que vemos es que el Estado tiene que contribuir con centros de cuidado, por ejemplo, como tú decías, el ejemplo de adultos mayores, centros de cuidado de infancias, pero también el mercado tiene que hacerlo. E incluso está regulado en nuestro Código de Trabajo de que a partir de ciertos trabajadores debe de haber una guardería. Entonces, eso es súper importante porque así también le reduces una carga mental fuertísima. O sea, carga mental por un lado y carga física por el otro. Y dentro de las familias creo que es lo más fundamental, porque históricamente la institución familia creo que lo ha perpetrado históricamente. Muchos varones tal vez lavándose las manos y diciendo, no, estoy esperando a que mi esposa me sirva. Es más, mis hijas que me sirvan y cosas así. Y el que bien se sentado en la mesa. Claramente, así los tíos contando los chistes machistas mientras las mujeres estábamos cocinando y lavando en las reuniones familiares. Ayudando a la abuela, ayudando a la tía, ayudando a la gente mayor. A pasar las cosas. Claro, incluso como ya precisamente esta brecha generacional, señores que les dicen a los jóvenes, oye, siéntate, vos qué estás haciendo en la cocina, ven que converses aquí donde los hombres estamos, déjales que ellas nos hagan y que ellas nos sirvan. Atiendan. Claro, es súper crítico. Dale, bebé. También teniendo en cuenta que muchas de las veces dicen este tipo de críticas porque creen que es biología, creen que es algo que viene de nosotros, que nosotros, como el típico... Nacimos para servir. Eso o es que tenemos esa energía de ser madres. ¿Cómo le suelen decir? Este instinto materno. Instinto materno, que nosotros tenemos instinto materno. Cuando no, realmente hay mujeres muy malas, hay mujeres que no, la verdad no estamos ni felices de a veces ni preparadas tampoco. Ajá, porque siguen siendo humanos y siento que
más allá de lo que sea mujeres, que sigue siendo humana y sigue habiendo humanos horribles. Ay, Dios mío. ¿Qué mecanismos legales existen hoy, bebé, en el Ecuador, como Estado, como gobierno, para exigir una distribución justa del cuidado dentro de la familia? Ya. ¿Son efectivos o algo así? Funcionan, en verdad. Bueno, en realidad yo ya estaba esperando esta pregunta y es que me puse a investigar bastante, como les comentaba, de que... Me encanta que ella está con su tablet así de buscar. Yo sé que ella está buscando todos los artículos y todos los libros, así como que, sí, aquí está. Ahí está. Ella hasta se había agarrado el cabello ya de que, yo dije, se puso serio. Ay, se puso serio, de aquí salimos educados. Ni en Y en el ring de la palabra, vayan al ring de la palabra. Y en el ring de la palabra nos sentimos así, bebé. Ay, qué goce, lo amé. Bueno, en realidad sí tenemos artículos, sí tenemos un marco legal, tenemos jurisprudencia vinculante. El gran problema es pasar a la praxis. A ver, el artículo 333 de la Constitución es importantísimo porque ya reconoce al cuidado como labor productiva. En ese sentido, ya está reconociendo lo que hablábamos de que el cuidado sostiene al sistema capitalista en general. Y segundo, también de eso se desprende reformas al Código Laboral que se dieron en la Asamblea, que también hablan acerca de este tema que te decía, de las licencias, temas de las guarderías, que son importantísimos. Entonces, el cambio legal ha sido paulatino y se ha ido alimentando también de organismos internacionales. Y en ese sentido tenemos una opinión consultiva que lamentablemente no es vinculante para nuestro país, pero es el OC 2721 de la CIDH, que aquí precisamente reconoce que el cuidado es un derecho humano. Entonces, si el Estado no garantiza estos servicios de cuidado, está vulnerando el derecho a igualdad de las mujeres. ¿Por qué es importante que nosotros también tengamos esta posibilidad del conocimiento internacional? Porque tal vez cuando no tenemos esta oportunidad de actuar desde nuestras normas locales, también podemos decir, hey, esto fue reconocido, y no fue reconocido por cualquier cosa, fue reconocido por la CIDH. Ahora también, claro, hemos visto ciertos intentos también de tratar de más o menos ahí equilibrar la corresponsabilidad, y es la ley de economía violeta, que es precisamente que introduce ciertos incentivos para todo lo que tiene que ser con la remuneración y sobre todo con la carga laboral, ¿no? Entonces, bueno, indagar sobre más aún a profundidad de las leyes tal vez no nos va a dar la respuesta porque lamentablemente, como decía, el gran problema es ir a la práctica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ejecutar este marco? ¿Cómo vamos a crear política pública? ¿Cómo nos vamos a encargar de que verdaderamente esto le llegue a las mujeres que más lo necesitan, como son las mujeres de la ruralidad, las mujeres de los barrios empobrecidos y marginalizados, que lamentablemente se cargan esto mucho más pesado precisamente porque ya tienen limitantes de clase, de género, etcétera? Entonces, eso nada más como para acotar. Algo que me gustaría como aclarar es como eso de las guarderías que tú nos estás diciendo, que yo que sepa, la Universidad de Cuenca sí cuenta con guarderías, ¿sí o no? Sí estamos correctos en esa información. Sí. Se llama Kinder U, ¿no? Sí, Kindergarten U, algo así. Kindergarten U. Y la verdad, como nosotros en nuestra facultad, no sé si estaríamos correctos, pero por lo que yo me he dado cuenta, la mayoría de nuestras profesores en la facultad son mujeres. Y sí me he dado cuenta que muchas de ellas, siendo jóvenes, tienen sus hijos. Y muchos nos hablan de cómo les ha funcionado eso de tener una guardería cerca. Es un gran apoyo. Es un gran apoyo. Y es algo que la verdad, no sé si todas las universidades tengan, no sé si todos los trabajos tengan. Realmente no tengo información, pero desde que yo conversamos con profesores, desde que yo veo con mis profesoras, se nota que realmente sí es un apoyo, algo tan pequeño como tener una guardería en el trabajo o cerca del trabajo. Ahora, ¿en qué situaciones concretas podrías tú decirnos que el agotamiento de cuidar de los otros, cuidar de tal vez de uno mismo, deja de ser solo un cansancio y se convierta en violencia? Por ejemplo, cuando quien cuida empieza a enfermarse o ya a gritar de que ya no puede más, como dijo Rox, o cuando la otra persona que la está cuidando comienza a insultar o a amenazar,
o cuando se descuida el cuidado personal también de la persona, porque pasa mucho, cuando se enferman física o mentalmente, ¿dónde podrías tú poner esa línea de que esto es solamente cuidar o esto ya es violencia? ¿O esto es solamente un agotamiento o esto ya es violencia? ¿Dónde está en la línea legal esa diferencia? Él está fuertísimo. Nosotros estamos con todo. Preguntas potentes. Preguntas potentes. La plena. Bueno, yo partiría hablando de la feminización de la crisis, y es precisamente que, o sea, cada que se necesita a alguien que cuide de manera emergente a alguien, siempre están las mujeres. Entonces, imagínate lo que es la carga mental de que a cada rato te estén dando crisis, que cada rato te estén dando cuidados. Entonces, en ese sentido también, como ya que estábamos hablando de leyes para no desvincularlo, en cambio el 441 de nuestra Constitución, en cambio habla de que el Estado debería de ser responsable. Entonces, ahí recalco lo que les hablaba hace un ratito del teamante del cuidado, en donde el Estado, a ver, ya está reconociendo su responsabilidad, pero el gran problema es que terceriza esta responsabilidad generalmente a las mujeres, porque cada que hay una crisis con un adulto mayor, con un niño, con la propia pareja, ¿a quiénes les manda? A nosotras, pero ¿quién cuida de nosotras? En ese sentido, creo que sí hay un agotamiento terrible, que hay una sobrecarga y que a la final todo esto es reaccionario, y que lamentablemente, si es que las mujeres tuviéramos más apoyo, estoy segura de que la carga mental de la mujer no se vería también en una crisis. O sea, ya parte de una crisis que arrastra, luego desarrolla por sí mismo una crisis por ese agotamiento. Y el tema de la violencia es una línea muy delgada, porque precisamente la violencia psicológica puede irse desde el mismo hecho de que yo te diga, estoy tan cansada porque tengo que estar cuidando de ti todo el día. Y es una reacción tan natural ante un sistema que nos está oprimiendo tanto y nos está exigiendo tanto que tengamos literalmente dos trabajos, el que te remuneran y el que no. Entonces es terrible, porque criarse un hijo sola, criarse un hijo con un padre negligente, cuidar a toda una familia siendo el único sostén, debe de ser terrible. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que obviamente siempre no a la violencia psicológica puede escalar, puede igual transformarse en otros tipos de violencia, pueden haber violencia simultáneamente, y para nada se justifica que sea tu mamá o que sea tu cuidadora. Porque ahí, en cambio, hablamos de negligencia del cuidado, que creo que es como esta división y este quiebra. Explícanos un poquito qué es negligencia del cuidado. A ver, en la negligencia del cuidado incluso podemos ver temas que ya pueden derivar en el ámbito penal, y es también precisamente la responsabilidad tan grande que muchas veces se cargan los responsables de los niños por todo lo que hagan. Entonces, incluso este mismo hecho de, o sea, es que hay momentos en los que voy a dar un ejemplo que es bastante controversial, y es que en Estados Unidos hubo una niña a la que le vieron una enfermedad terrible. Entonces le empezaron a dar unos sedantes súper fuertes. Igual todo esto con receta de los papás. Entonces la niña... Con aprobación. Claro. Ya. Fue igual por un médico y todo. Todo esto se da en Estados Unidos. Entonces... Es que también Estados Unidos, bebé. Sigue, cuéntanos. Entonces como que cogen y le llevan al hospital y ellos dicen, no, es que la mamá fue negligente al haberle dado estos medicamentos. Y literalmente les desvincularon completamente. Entonces creo... O sea, en sí, el que le había dado las pastillas era el doctor, ¿no? El doctor, pero precisamente ese es el problema, que muchas veces esa línea es tan delgada porque la mamá tal vez y sí le estaba cuidando y sí le estaba dando un tratamiento y la alejaron, y fue tan fácil para la sociedad juzgar a la mujer porque no fue lo suficientemente cuidadosa. Pero también pasa como con el tema de la negligencia en el cuidado, que es en cambio empezar a ser reactivo, empezar a ser violento, y que eso le pueda dejar secuelas psicológicas a tus hijos de por vida. Ya los hemos escuchado, así los mommy issues, y precisamente tampoco se habla de la salud mental con el tema de la depresión postparto, que es que hay muchísimos factores que pueden desencadenar a que se rompa esa línea. Entonces ahí en cambio nos quedamos con más preguntas que respuestas. Pero lamentablemente, bebé. A ver, si entendí muy bien eso de la negligencia del cuidado, podría también darse por, digamos, una mujer que está con todas sus cargas, digamos,
trabaja, estudia, lleva toda la economía a su hogar, no hay un padre, no hay una persona que también ayude, y obviamente al tener que estar trabajando o estudiando o ambas a la vez y maternando a la vez, deja de lado un poco a su hijo, ¿no? Y ahora si le pasa algo al hijo, la culpa sería recaer directamente a la madre, ¿no? Se me hace muy injusto. Sí, la verdad es que yo te estoy escuchando y a mí se me hace tan injusto porque es perdón. Pucha. La madre está haciendo todo para cuidar a su hijo, pero por el tiempo o por la sobrecarga que le dan, no puede cuidar a su hijo. Sabes que te tengo un caso de la vida real. Cuéntanos. Bueno, con mucho respeto y con mucho amor que le tengo a mi usuaria Meche, me voy a permitir contar a breves rasgos lo que pasó con ella. O sea, si quieres dar nombres, ahí tú mírale. Muy breve, en realidad no voy a topar la génesis. Ajá. El punto es que a ella se le cuestionó mucho el ser madre, el ser estudiante y el haber pagado una persona para que le ayude a cuidar a su hijo y sostener esa familia. Si tú lo ves, ella en realidad lo único que quería era estudiar para darle un mejor futuro. Y llegó su papá y dijo, reclamo la tenencia, porque no está haciendo su labor de madre a cuidarle como debería, porque está estudiando, porque está trabajando. ¿Y supuestamente cuál es su labor de madre? Estar ahí todo el día, cerrarse a no tener una vida propia y un desarrollo profesional propio. Eso para mí no es negligencia, más bien todo lo contrario. Ella estaba viendo por el futuro de su guagua, ella lo hizo todo con muchísimo amor, incluso vio a una persona de confianza que le cuide, porque como madres sabrán que no se le puede dejar a cualquier persona al guagua. Claro. Entonces, eso para mí no es negligencia. Para mí negligencia ya tiene que ver con un tema de, por ejemplo, muchas de las causales de la privación de la patria potestad y del suspenso de la patria potestad, como es la toxicomanía, cómo es ponerle a tu guagua en peligro, que le lleves donde venden drogas, que te pongas a tomar con él, que le expongas un peligro, que de cierta forma tu violencia escale incluso al abuso sexual. Entonces, ahí ya se rompe como este punto del cuidado, porque si lo vemos, en realidad todas estas causales son todo menos cuidar. Entonces, en realidad, como que ahí yo le pondría como esa línea de que muchas veces se ocupa ese término como con doble filo, para tratar de juzgar doblemente a las mujeres, o en ciertos casos sí se lo puede aplicar, pero es algo que para mí tiene que tener un enfoque de género grandísimo. En cierta medida es como que la sociedad les encierran a las mujeres en sus cuatro paredes para que no tengan ni relaciones con sus amistades, hasta a veces con sus familiares. Simplemente los tienen ahí metidos y no los dejan. Y por lo general, a veces cuando ya deciden dejar de estudiar, porque la mayoría de las mujeres deciden dejar de estudiar, deciden dejar sus proyectos de vida y cuidar en su hogar, a veces no, y sienten que en el hogar en el que están ya no es propio de ellas, ¿no? Y existe esto, que también no es solo violencia psicológica, sino también es violencia económica, que empieza cuando, por ejemplo, ya no tienes, obviamente no tienes un sustento como tal, porque no estás trabajando, y aparte el cuidado no es remunerado como tal, pero empieza estos momentos en los que no te puedes ir porque no tienes dinero tampoco para irte. Te sostienes económicamente de él o de la persona con la que estés, o a veces en los trabajos hay esto de que no puedes dejar el trabajo porque no tienes dónde más, pero tampoco es como que te reconozcan como mujer. Ni, por ejemplo, a veces tenemos hasta estos problemas menstruales que tenemos que nunca son como, no sé, reconocidos como tal, porque son como, ¿por qué te duele? Si eso no debería de doler. Una patada duele más. Entonces, sí. Ahorita la cabeza está retrocediendo así. Ay, sí. ¿Cómo que una patada ahí te puede doler? De que, y eso, y bueno fuera, o sea, es como creo que dura como una semana el periodo, así, a algunas chicas, a veces hasta más, entonces es súper doloroso. Bueno, entonces, como, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto? Ese tipo de violencia económica que empieza a veces hasta en el hogar, a veces hasta en el trabajo, a veces en todo lado. Es súper fuerte porque, claro, ahorita uniendo la violencia económica con lo que tú me dices, que es la dignificación y entendimiento de la menstruación,
pues mucho, porque en realidad si es que dependes de una persona para que te pueda dar tus insumos básicos de autocuidado e incluso de higiene, como vienen a ser esos insumos que necesitamos para tener una menstruación digna, complicado, porque él mañana se puede negar y puede decir aguántate, o simplemente decir ándate y verás vos qué comes. Entonces es súper triste y realmente como que en esta misma experiencia de ya así ese caminito, así de estudiante de derecho y empezar como a tener ciertas consultas en un espacio que se me hace fundamental como es el consultorio jurídico de la universidad, sobre todo porque tiene un nicho hacia las personas más vulnerables de Cuenca, las personas con bajos ingresos económicos, violentadas, adultos mayores, discapacidad, etcétera. Y en ese sentido, ver de primera mano cómo le afecta la violencia patrimonial a una usuaria y saber que lamentablemente no sabes en qué se va a desencadenar luego, duele muchísimo. A mí me dolió mucho cuando una usuaria me dijo, yo ya me quiero salir de mi casa. Ya no soporto los golpes, no soporto insultos también. Los insultos, cómo me insulta con mis hijos, cómo me aleja de mis hijos, cómo cada que llega borracho me hace todo lo que le da la gana. Y yo no me puedo salir porque es que yo terminé el colegio y no tiene a dónde ir. Y entonces, ¿a qué me dedico? ¿Y qué hago? Y tantas cosas que pueden ser. Ella incluso me dijo, me quiero ir a migrar a ver si es que ahí puedo conseguir platita. Y yo solamente se me rompía el corazón y le decía, señora, vea cómo estáis ahorita. No se vaya, quédese, veamos una solución para sus guaguas, veamos una solución para sus deudas. Pero ella se fue y nunca volvió. Y yo sabía que en realidad hay muchas posibilidades de que ella no vuelva, porque ya vivía en una relación violenta, ya tenía violencia económica por un lado, patrimonial por el otro, ella incluso pagó su casa, pero ni siquiera la casa estaba a su nombre. Entonces, imagínense, qué terrible. Eso es violencia. Claro, en todos los Es aspectos. violencia. Ajá. Mientras ella cuidaba a sus hijos y se cargaba todo el labor no remunerado, y ella iba el señor y decía, ¿vos qué haces? Aquí estás en la casa, y yo traigo para comer, para darles de comer a ustedes. ¿Y yo qué traigo para darles de comer a ustedes? Vos te me vas a ir en mi contra. Entonces, imagínense, o sea, qué terrible. Por eso odio cuando se normaliza este tema de las tradwives, porque es como que no vas a ser libre con un súper esposo con el que puedas irte todos los días a pilates a las 10 de la mañana. Sí, te puedes ir todos los días de pilates a las 10 de la mañana, pero a las 12 del día el man te está rompiendo a golpes. Claro. Entonces, así de peligroso se trata el hecho de que cuando alguien te domina económicamente, muy difícil puedes salir de ahí. Claramente. Digamos, esto se vuelve como una cadena. Yo siento que muchas de las mujeres que han caído en ese tipo de violencias, no sé si estoy en lo correcto, no sé cómo serán las estadísticas, pero muchas de las mujeres que caen en ese tipo de violencias domésticas son personas que realmente han venido de esta cadena, han venido de padres, de familias que también han sido así. O de algún familiar. Ajá, que lo o de han algún visto. familiar, han visto, son patrones, realmente no sé las estadísticas, no sé si lo que estaré diciendo sería correcto, pero realmente viene de patrones. Entonces, terminar, digamos, en la mujer que tú nos cuentas la historia, es una mujer que había recién terminado el colegio. Supongo que se casó, tuvo sus hijos, tuvo su familia, emigró, seguirá cuidando, aunque esté lejos, va a seguir cuidando de sus hijos, va a seguir teniendo la carga de trabajar y trabajar y trabajar para darle a sus hijos, y esto puede terminar en un agotamiento psicológico. Que esto, literalmente, todo esto también podría llamarse violencia psicológica, ¿sí o no? Claro. Sí, Todo sí, esto seguirá llamándose violencia psicológica. Aunque muchos tal vez digan, no, violencia psicológica es que venga y te insulte. Sí, también es eso, pero violencia psicológica es también el harto trabajo, las sobrecargas que se le ponen. Todo eso sigue siendo igual violencia psicológica. Desde el hecho que, por ejemplo, llegue el hombre y de que, ¿dónde está mi comida? O de que chasqueándote los dedos, de que ya, o sea, mi ropa está planchada o ese tipo de cosas, ya empieza con un tipo de violencia. O ese tipo de manipulaciones también es un tipo de violencia. Entonces, hay
la violencia psicológica hay muchas formas que a veces lo solapan, que uno piensa, en verdad, creo que nosotros tenemos la culpa, o creo que en verdad fue su maker, están jugando duros. Sí. Como que en verdad nosotros somos el problema o nos meten tanto ese chip. Hay algo malo, Ajá. soy una mala madre, soy una mala hija, soy una mala esposa. Todo eso termina realmente haciendo una bola en tu cabeza. O sea, termina de tantas cosas que hasta puede terminar en suicidio. Claro. Puede terminar en suicidio. Y podemos hablar de eso, en verdad, la tasa de suicidios de mujeres o la tasa de feminicidios también. Porque aparte de violencia psicológica, económica y la violencia física, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general se escucha, siento que antiguamente y todavía hay en la actualidad, del típico discurso que nos tienen hasta aquí de que si marido es, que lo que sea, igual, o sea, Seguirá va a siendo seguir- marido. Va a seguir aguantando tantos palazos, tantas cosas, por el simple hecho de que es que tengo mis hijos que cuidar y dónde me voy a quedar, que ni sé qué. Y a veces de aguantar tanto golpe, llega un punto en el que ya, o sea, ahí termina todo, ¿no? ¿Y qué pasa con esta tasa de mortalidad de mujeres en el Ecuador? Sabes que sí es terrible y sumamente triste porque la mayoría de los femicidios son femicidios íntimos. Lo que tú me dices en realidad fue un mal golpe del esposo que ya venía teniendo De años. violencia física años y ella se aguantaba. O incluso en ese momento, así haya sido en ese momento en el que le haya alzado la mano por primera vez, igual un mal golpe la mató. Claro. Entonces, en realidad, lamentablemente yo, de hecho, o sea, odio cuando se le dice este tipo de delitos como crimen pasional. ¿Qué ¿Qué es eso? pasó? Ay, no. O sea, es como que las cosas por su nombre. Feminicidio, porque Ajá. el Estado es responsable. Pero bueno, en ese sentido también creo que me leía un libro buenísimo que se llama La quiero a morir. En ese sentido, este libro tenía un artículo acerca de psicoanálisis del femicidio, que es una cosa increíble, cómo iba desglosando la mente, el constructo social de sobre todo cómo hemos percibido a las mujeres con ciertos arquetipos irreales que entonces tratamos de proyectar en ellas pues esa perfección que nosotros en nuestro ego femenino no logramos como Claro. adquirir. Eso hablándole desde un punto de vista masculino, ¿no? Entonces lo que este libro decía era que se glorificaba demasiado estos arquetipos de madre sacrificadora. Entonces, te ponían ahí a las vírgenes en el Ecuador y también que seas virgen, eso también. Madre virgen, cuidadora, sacrificada por tu familia, y ese es el ideal, y eso es lo que dicen es ser una buena mujer, porque claro, una mujer sabia, independiente, se las asocia con las brujas, y entonces no. O sea, siempre se nos ha satanizado un montón. Entonces, Claro. lamentablemente también es esta construcción social lo que ha llevado a que se perpetúen las violencias, a que también hayan personas que tengan esta mentalidad, puedan encontrarse con otras personas que te digan, sí, una mujer de valores, aquella madre que se sacrifica y da todo, absolutamente todo, y además es virgen, o sea, cero recorrido para vos y encima madre. Entonces era el man feliz. Pero lo que esto decía es que había una ruptura brutal entre cuando se daban cuenta que la mujer con la que estaban era una mujer real. Y eso como que yo lo siento muchísimo porque yo tuve una relación, bueno, bastante violenta, en el que yo siempre quise alcanzar y tratar de ser ese ideal de mujer, así, esa mujer. Que nos han implantado como tal. Sí, que incluso esa persona quería que yo fuera. Entonces, en algún momento, él descubrió que yo no era esa mujer. O sea, le demostré que era una mujer real. Real. Y ahí explotó todo. Y ahí explotó la violencia y obviamente ya la relación fue insostenible. Pero lamentablemente esto es algo que pasa muchísimo. Porque en el momento en el que te hieren así el ego y dices, no encontré a mi mujer ideal para que reemplace esta conciliación que yo tengo con mi ego femenino, entonces, muy, muy mal. Entonces eso, bueno, amigas, yo creo que ya me fui de mucho La verdad, nosotros estamos así súper atentas, sí. Es que siento que también esta es una problemática de que
no somos realmente como las personas quieren, o sea, somos humanos, o sea, simplemente somos humanos. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. No somos Barbies, no somos perfectas. Por poner binarismos, así como hombre, mujer, porque hay muchos más géneros, pero siempre se ha categorizado que las mujeres son cuidadoras, son vírgenes, son puras, son calmadas, no se enojan. Si se enojan están mal, son histéricas. Entonces, cuando son sensibles, si lloran, si les duele algo, dramática, todo esto es como, bro, sigo siendo un humano, me enojo, lloro, puedo ser mala persona, puedo ser buena persona, me puede gustar algo que no estaría correcto, o me puede gustar lo más típico. Sí, me gusta, no sé, Taylor Swift, sí, me gusta Billie Eilish, sí, me gusta Silvana Estrada, o me gusta la banda más underground que toca a la esquina de mi casa, o sea, simplemente un humano más. Y eso cuando no congenian con la idea masculina de que mujer pura, santa, virgen, o su ideal de, digamos, hay muchos, digamos, en el cine, hay muchos de la chica rara pero divertida, pero que sigue siendo esbelta y bonita. La que se pinta del cabello de colores, la única y diferente. Cuando no tenemos, no somos esa visión de ellos, no somos la imagen de ellos, o algunas de ellas, es cuando ya choca. Cuando ya no eres la madre cuidadora, cuando no eres la que sostiene al bebé y dice, wow, te amo, te adoro, porque muchas mujeres al momento de dar el parto, les dan depresión postparto. Les da una depresión postparto y terminan, a veces, no es algo bueno, pero terminan hasta a veces odiando al bebé. Y cuando no están de acuerdo con eso es cuando vienen los problemas. De que no, pero mujer no es así, eso no es mujer. Mujer ama a su bebé porque tiene el instinto. El instinto materno. Ay, bueno. Desde tu experiencia de derecho y activismo, esta ya es la última pregunta, bebé, de aquí ya te dejo libre. Estoy muy emocionada, sigan nomás. Desde tu experiencia del derecho y el activismo, ¿qué herramientas legales o comunitarias consideras más urgentes para prevenir esta desigualdad que deriva en violencia? Me encanta que menciones herramientas comunitarias, porque lamentablemente, como vemos en el derecho, no tenemos mucho respecto al cuidado. Sí hemos desarrollado más o menos por ahí el tema de las violencias con la Ley Orgánica para Erradicación y Prevención de la Violencia contra la Mujer, pero lamentablemente no encontramos muchas cosas a la mano, ¿no? Y referentes específicamente al cuidado. Aquí yo quisiera citar un ejemplo para la región latinoamericana y es la Red Nacional, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que creo que es algo que se debería de implantar en todos los países en donde verdaderamente ya hay una corresponsabilidad con el Estado. Seguir insistiendo en que las empresas privadas tienen que tener sus guarderías, en que las empresas privadas tienen que reconocer los permisos de maternidad, tienen que apoyar a las mujeres cuando están en periodo gestante. Muchas veces las empresas se vuelven muy crudas, muy crueles y le ven a la mujer embarazada como una carga. Entonces dicen, no, es que me va a costar tanto, mejor veo cualquier excusa para votarle. Lamentablemente la cosa no va así, pero se encuentran como sea unas mañas. Por eso es que yo pienso más en las estrategias comunitarias, porque siento que lo político que hacemos aquí sentadas en la mesa, lo político que hicimos hace un rato en el ring, lo político que es ya sentarnos a discutir, nos da las posibilidades de que luego nosotros podamos crear política, y esa política va a ser nuestra herramienta, esa política pública que nosotros podamos poner desde nuestros escaños, universidad, nivel ciudad, nivel país, todo eso va a transformar la corresponsabilidad con las mujeres. Entonces yo sigo creyendo en que aún podemos tener incidencia, de que tenemos ejemplos de espacios de cuidado que funcionan, como esta Red Nacional de Uruguay, tenemos una opinión consultiva de la CIDH, tenemos tantas cosas por las cuales luchar. Y sabemos que el cuidado agota, que el cuidado tiene que ser reconocido, que el cuidado sostiene el sistema en el que vivimos. Entonces, ¿por qué lo estamos invisibilizando? Creo que lo primero es empezarlo a nombrar dentro de nuestras trincheras y dentro de nuestros espacios. Herramientas legales dentro de violencia, siempre que sea mujer y miembros del núcleo familiar, en las juntas cantonales de protección de derecho, la de mujer específicamente se encuentra en el Centro Norte.
en la Rafael María Arizaga, cerquita del cuartel militar. Entonces, cualquier cosa siempre es muy buena porque las medidas cautelares son de una. Bueno, no son medidas cautelares, medidas de protección. Las medidas de protección son súper rápidas, entonces ahí encuentras ciertas medidas como que el agresor salga de la casa. Entonces la mujer ya no se va a estar preocupando de que, a ver, vivo violencia económica y esta no es mi casa, pero es que este man me pega. No. O sea, con esta boletita que le vamos a sacar, entonces el señor se tiene que ir de su casa y usted puede quedarse aquí con sus guaguas. O temas así similares, incluso el tema de pensiones por violencia. Encontramos muchas oportunidades de las cuales se puede hacer uso, pero que lamentablemente no se han difundido lo suficiente y por ende para las víctimas a veces eso no está en su conocimiento, ni siquiera los tipos de violencia. Entonces es algo que tenemos que empezar a hablar, es algo como con lo que me quiero quedar de este podcast, invitar a que sigamos construyendo juntos un cuidado corresponsal. Sí. Muy bien, Cami. Muchas gracias, Cami, por esta tarde, casi noche que nos estás dando. La verdad fue muy bonito hablar contigo y algo con lo que yo me quedo con esto es, me doy cuenta que todo esto de lo que hemos estado hablando tiene bastante interacción con todas las materias. Digamos, lo que tú nos hablas es tanto algo político como legal, o sea, de derechos, como también hemos hablado bastante de la psicología, en cómo es tan importante tener una red de apoyo. Tener una red de apoyo para todas las mujeres es importante tener una red de apoyo. No te separes de tus amigas. Cuando vayas en un matrimonio que sientes que no está yendo bien, anda con tus amigas, anda con la vecina de al lado, con la persona que tenga la confianza para decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo una violencia, necesito ayuda. Porque a veces es importante saber pedir ayuda, saber recibirla y estar ahí con tu comunidad, porque la comunidad es súper importante. Ahora también algo con lo que nosotros hacemos en esta radio es bastante hablar de política, hablar de derechos, hablar de criticar a veces el Estado, a veces no, hablar sobre todos los problemas que a veces existen, lo cual es importante porque damos a conocer, ¿sí o no? Sí, yo sí. Algo que nos quieras compartir, Roxana. Yo esperando que Roxana siga. Y Roxana Yo sí. Pero, o sea, es que en verdad, más que todo, como todo siempre nos recalcan en todo lado, el ser humano es biopsicosocial y espiritual. Entonces, quieran o no, siempre en todo lado va a estar política, va a estar el Estado, va a estar la comunidad, la naturaleza, si quieren, lo que sea. A veces lo malo que tenemos es a veces muy metida la religión en todo esto, que siento que no debería de estar tan metida, la verdad. Y a veces la religión, quieran o no, nos ponen trabas del típico, los mandamientos y todo tipo, de que la mujer para qué está, para que tenga hijos y para que cuide al marido, que no sé qué. Y en parte en eso es algo que nos inculcan desde chiquitos. Y es algo con lo que la mayoría de las personas van creciendo y se van quedando con eso. Es como que, bueno, o sea, yo para eso tengo, o sea, yo para eso me casé, porque es el típico juzgar de, ¿pero te casaste por la iglesia? O solo el... ¿Cómo es el otro? Civil. O solo el civil. Y es porque no, es que lo genial es casarse por la iglesia, o sea, tienes la bendición del Señor y todo ese pedo. Y... Como que romantizamos mucho todo esto de la, no te puedes de la vida. Divorciar. Y si romanticamos bastante la vida doméstica, así como que por eso las tradwives, de que wow. Abajo las tradwives. De que wow, no, mija, o sea, las tradwives, o sea, consíguete el hombre millonario que no te vaya a maltratar. Y casi imposible. Chuso, y claro, incluso las propias tradwives han hablado de sus experiencias de violencia, del control, porque también, o sea, es el dominio económico, pero también el control de tu cuerpo. De yo estoy pagando para que te pongas esto, y yo estoy pagando para que tú te hagas esto, y yo estoy pagando para tener tu cuerpo, que me parece asquerosísimo. Entonces, mucho cuidado con esa violencia, que me parece la peor de todas. Sí, la violencia doméstica. Y creo que hay como un semáforo de violencia, ¿verdad? Sí, sí. Que hay como un semáforo de violencia. Claro, yo creo que ninguna violencia es justificable, que todas las violencias tienen que ser atendidas, violencia es violencia, pero claro que hay un termómetro, como les saben decir. Entonces, obviamente la máxima expresión ya es como el feminicidio como tal, pero va desde
te insulto, te humillo, hasta luego. De que sarcasmo, con esas bromas. Pequeñas bromas. Siempre empieza así, cuidado, cuidado. De que te sobrecargas en cuidados y todo eso. Pero bueno, esto ha sido una bonita Una conversación. última cosa que nos quieras decir, algo que, Ujú. no sé, te haya quedado o algo. O Una algún mensaje, reflexión. alguna reflexión, alguna anécdota importante, porque nos gusta. Ok. Vale, Roxy, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que para mí ha sido un honor estar aquí en esta hermosa radio U Cuenca y sobre todo en este maravilloso espacio para hablar del cuidado, algo tan necesario, invisibilizado y tapado con una cortina que se le dice amor. Entonces, con el amor se justifica que las mujeres nos sobreexplotemos 16 horas diarias en el trabajo ordinario, en la casa, el agotamiento mental, y luego cuando una mujer está agotada, lo primero que se le hace, se la juzga. Lamentablemente no tenemos un marco jurídico amplio en ese sentido para nosotros poder hacer valer nuestros cuidados, hacer valer y hacer reconocer este trabajo no remunerado, pero siempre tengo fe y mucha emoción con la comunidad, con lo que podamos hacer juntas, porque creo que juntas podemos transformar muchísimo y verdaderamente nosotras pudiéramos darles impulso para ahora sí crear política pública en todo lo que más o menos marco legal tenemos, para que ahora sí ya hayan entonces herramientas y elementos que verdaderamente puedan hablar de una corresponsabilidad, tanto como les decía, del diamante del cuidado, Estado, mercado y familia. Claro. Entonces, hablemoslo mucho, qué importante, y felicitarles por este espacio precisamente por eso, por hablarlo, por nombrarlo, por lo que es el cuidado. Y el cuidado es un trabajo fuertísimo para las mujeres. Muchas gracias. No, Gracias, sí, Cami. muchas Y gracias. esta es nuestra futura abogada del Ecuador. Nuestra futura, ya saben, ya mismo. ¿Cuándo te gradúas, bebé? Amigos, Dios mediante en un año. Así Ya, en un año ya tienen Vayan su contacto. conociendo bien esa Ajá. carita, muchachos. Sí, por ella va a ser su favor. abogada de mi futuro. Abogada de confianza, ya sabe, me llama. Bueno, Abajo le ponemos el número de teléfono, así de que. Ya mismo damos redes sociales, no se preocupen. Elige. y yo no sé Guillermo. como que el número de teléfono. Bueno, esto fue el capítulo de hoy. Yo soy Valentina Matute y me pueden encontrar como Valentine in Love en Instagram. Mi nombre es Cami Ponce y me pueden encontrar como Camila-Ponce-P.P. Y yo soy Roxana Balón y me pueden encontrar como rox.b-m. Y esto es Somos Cuyay, somos ternura. Chao, Cuyay. Recuerden seguirnos en todas Ay, sí, las redes. Aguanten, las redes. Tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook. X Facebook. y nos encuentran como Proyecto Cuyay. SC. Ese es. Completitas. Sí, ya. Sí. Ahora sí, ya. Ahora sí. Chao, Cuyay. Chao. Bye, bye. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran.